cordial saludo para todos. Esta reunión tiene como propósito presentar la evaluación final para el curso Big Data, dirigido por el ingeniero Roberto Cárdenas, de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, ofrecida por la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El grupo está conformado por los ingenieros Nevardo Ayala, Héctor Triana, Moisés López, Edison Quintero y Giovanna Salcedo. El presente trabajo tiene como finalidad la consolidación de toda la literatura propuesta en el curso mediante la elaboración de diferentes mapas conceptuales, en donde se aborda cada temática planteada haciendo el respectivo análisis, para de esta forma poder contextualizar y comprender la importancia del manejo de grandes volúmenes de datos en tiempo real, provenientes de gran diversidad de fuentes de información. En la presentación se destacan las principales aplicaciones del Big Data en la actualidad, en los diferentes campos de conocimiento y cómo desde las analíticas web es posible encontrar información valiosa en ese mar de datos que se encuentran en la red. Por tanto, el reto está en poder almacenar, procesar y analizar toda esa información en tiempo real, de tal manera que facilite la toma de decisiones en las organizaciones, proyectándolas en el mediano a largo plazo en el mundo cada vez más globalizado e interconectado. A continuación, el ingeniero Edison Quintero. Gracias, compañera Giovanna. En estas diapositivas podemos observar los siguientes diagramas de flujo. Los siguientes mapas conceptuales. Un mapa conceptual que es el Big Data y cuáles son sus características, el cual consiste en qué significa el Big Data, para qué sirve, cómo se aplica, qué desafíos representa y sus características en lo relacionado a las 4 B del Big Data. En el mapa conceptual de abajo, pues, se denomina diseño de un agregador para la gestión de los Big Data informativos. Ese artículo pues trataba de crear un agregador que sea capaz de trabajar con textos informativos procedentes de miles de medios de comunicación para luego proceder al filtrado y al análisis correlacional entre las distintas fuentes de información. Trata de las dificultades existentes actualmente en poder diferenciar el valor de los contenidos, cómo están relacionados, su impacto, etcétera, y saber del uso de canales de sindicación como métodos de búsqueda para clasificar este tipo de Big Data. En las siguientes diapositivas aparece a mano izquierda, en la parte superior, el mapa conceptual Big Data y Analítica Web, estudiar las corrientes y pescar en un océano de datos. Este artículo, el autor resalta la importancia de poder gestionar la gran cantidad de datos existentes actualmente en la web y los cuales cumplen las 4 Bs del Big Data, que son variedad, volumen, velocidad y variabilidad. Por tanto, se requieren de sistemas que puedan gestionar grandes y enormes sets de datos en tiempo real. El siguiente diagrama a la derecha, en la parte superior, trata de Big Data, una Fórmula 1 que debemos pilotar al servicio de la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. El artículo trata la importancia del Big Data en el sector de la salud, pues debido al aumento de los costos se requiere un cambio en el modelo de gestión de dicho sector, pasando a centrarse más en la calidad y seguridad del paciente y menos en la cantidad del servicio prestado. El siguiente mapa, a la izquierda, en la parte inferior, trata del video MapReduce en español. Ese video trata del procesamiento del Big Data a través del sistema de código abierto denominado Hadoop, el cual utiliza un algoritmo llamado MapReduce que se encarga de procesar los datos en Big Data mediante la utilización de aplicaciones distribuidas en paralelo que garantizan un proceso eficaz de grandes cantidades de datos a través de grandes grupos, que son denominados clusters o miles de nodos. Dicho hardware básico es seguro y tolerante a fallos. Y por último, en el mapa a la izquierda, en la parte inferior, tenemos que se trata de Machine Learning y Inteligencia Artificial. Que es un video que explica en qué consiste Machine Learning, sus componentes, cómo se lleva a cabo el aprendizaje en las máquinas, sus aplicaciones actuales en los motores de búsqueda de la red, cómo se aplica específicamente en la inteligencia artificial, dando a conocer los tipos de aprendizaje de inteligencia artificial y los tipos de desarrollo que han tenido en diferentes áreas del conocimiento. A continuación, nuestro compañero Héctor. Gracias, compañero. Cordial saludo para todos. El primer mapa conceptual está basado en el artículo Tecnología Big Data para análisis y recuperación de imágenes web. En él se aborda el análisis web desde el punto de vista de las imágenes, empleando tecnología Big Data por cuanto los grandes volúmenes de imágenes existentes hacen necesaria la utilización de grandes infraestructuras de computación para realizar este tipo de trabajos, mostrando tecnologías que puedan ser utilizadas dentro del campo de análisis de imágenes a gran escala. En el siguiente mapa conceptual está basado en el modelo MapReduce 2, y en este video se describe el procesamiento distribuido basado en el modelo MapReduce cuando no se poseen los recursos físicos de infraestructura para su implementación, por lo cual se utiliza la plataforma de servicios en la nube de Amazon, AWS, que ofrece la potencia de cómputo, almacenamiento de base de datos, entrega de contenidos, entre otras tareas, para realizar
este proceso Big Data. Ya en el siguiente mapa es el modelo de arquitectura multicapa escalada para Big Data, el cual trata que la creciente necesidad tecnológica para analizar nuevos datos en sus diferentes tipos, los cuales pueden encontrarse en forma no estructurada, repetitiva y no repetitiva, por lo cual nace Big Data. Este concepto es ampliamente conocido, pero en la actualidad no hay disponible una arquitectura de referencia para sistemas Big Data que permita determinar cómo se debe tratar el gran volumen de datos que se encuentran en la red o en base de datos en forma desordenada, como tampoco una propuesta completa para ganar el ciclo de vida de los datos o una tecnología estandarizada en esta tarea, menos una metodología que soporte el diseño y desarrollo de dicha arquitectura. Ya el último mapa es el consolidado de los anteriores. Gracias. Por favor, continúe, compañero Moisés. Gracias, ingeniero Héctor. En este mapa inicial hace referencia a lo que es el Big Data y la transformación de la interpretación de los medios sociales. Ahí hace referencia a que en los últimos años el volumen de datos generados ha crecido de forma exponencial, pero que todos estos datos no significan nada por sí solos, incluso pueden llegar a convertirse en un problema o en un costo para la organización, aún más si son grandes volúmenes de datos. Con el surgimiento de la web 2.0, el protagonismo que adquieren los usuarios ha aumentado el número de sujetos activos en el intercambio de información y opiniones, llegando a ser los medios sociales unos generadores de grandes cantidades de datos al día. Alrededor del mundo es ahí donde ha tomado un gran protagonismo el Big Data. Según un estudio de Comscore en el 2007 al 2011, la audiencia mundial en sitios sociales registra un aumento del 174%. Es así que en junio del 2012 sumaban alrededor de 1.258 millones de usuarios en las redes sociales. Así como que los datos en la plataforma también resultaban espectaculares por la dimensión. Por ejemplo, en marzo del 2014, Facebook contaba con 802 millones de usuarios activos al día. La red social de profesionales que conectaban a través de LinkedIn en abril de 2014 sumaba alrededor de 300 millones de miembros que estaban conectados. Igualmente, se destacan que en el mismo año 2014 Twitter contaba con unos 500 millones de tweets al día, así como unas 100 horas de video que cada minuto se estaban subiendo a YouTube. Ya en el siguiente mapa, que está en la parte inferior, hace referencia a lo que es el Big Data y la analítica web. Este artículo realizado por Jorge Serrano Cobos hace referencia a lo relacionado con las características, posibilidades, disciplinas científicas, técnicas y tecnológicas alrededor de Big Data y lo que es la analítica web. En relación con las 4B, que es variable, volumen, velocidad y variedad, a razón de la cantidad y variabilidad de los datos a que los usuarios, empresas e instituciones tienen acceso cada segundo. De ahí la preocupación de qué hacer con estos datos, cómo tratarlos y qué hacer con ellos. Hoy se conoce como el Big Data, el cual hace referencia a los sistemas que manejan la gestión de grandes cantidades de datos. Seguidamente, tenemos el siguiente mapa conceptual que hace referencia a lo que es el Big Data y la minería de datos. Es el que, entonces, es un video, el cual era una entrevista que le hacían a un director con máster de la Universidad Miguel Hernández, el fundador del CEO especializado en Big Data, donde se hablaba de la importancia y lo que es el proceso de la Big Data y el manejo de las grandes cantidades de datos. Hacía referencia a lo que es la recopilación, la integración en una base de datos, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis, y cómo mostrar los resultados de forma clara, que sean comprendibles para el usuario o para las empresas, y la minería de datos para las empresas, dado la importancia de poder contar con una información clara para la toma de decisiones. Por último, tenemos lo que es lo que es la minería de datos educativos y el análisis de aprendizaje.
Este mapa conceptual hace referencia en el modelo de educación tradicional. Se tiene que las creencias de que los tutores poseen todo el conocimiento y que llegan a las aulas de clase a compartir ese conocimiento, mientras que los estudiantes se supone que solo tienen un poco conocimiento y muchas habilidades, los cuales pretenden que los conocimientos se aprendan o se adquieran a través de los que posee el tutor. Con la llegada del Internet, con las tecnologías de la información, el sistema de educación ha cambiado notablemente, donde las instituciones educativas han optado por ofrecer los programas de educación de forma virtual, lo que les ha abierto las fronteras y oportunidades a nuevos estudiantes. De esta forma, aumentando el número potencial de estudiantes, independientemente de la zona o del horario en que se estén. Igualmente, este documento hace referencia a las ramas de investigación. En este caso serían dos. Por un lado tenemos lo que es la minería de datos educativos y por el otro hace referencia a lo que es el análisis del aprendizaje. Estas dos ramas tienen como objetivo común lo que es extraer los datos como apoyo para la toma de decisiones y la relación con el campo de la educación. Les cedo la palabra al ingeniero Nevar. Gracias, compañero Moisés. Bueno, en los mapas conceptuales entregados, en este primero se realiza una introducción a Big Data, donde se describe que desde hace unos años es una de las grandes tendencias dentro del mundo de la tecnología y el marketing. Son los denominados buzzwords, conocidos también como modelo de negocios, nuevas tecnologías o globalización. En un momento dado empiezan a propagarse y a aparecer por todo el Internet, siendo las grandes empresas las interesadas en ello, donde se crea una gran industria alrededor de y desde entonces todo el mundo conoce lo que es Big Data. En este mapa conceptual se presenta una descripción de lo que es la introducción, destacando la teoría de las 3 B, volumen, variedad, velocidad, los retos, el cómo, el para qué y las características de esta. En el siguiente mapa encontramos lo que se denomina Big Data Analítica Web, titulada como Estudiar las corrientes y pescar en un océano de datos. Se realiza un recorrido por las características, las posibilidades, las disciplinas científicas, las técnicas y las tecnologías que se recogen dentro de las protecciones interdisciplinares de Big Data y la analítica web, desde el punto de vista de su aplicación a la práctica. También se realiza una reflexión en torno a los retos, los riesgos y el problema en las herramientas y los datos que no se resuelven por sí solos, así como los contextos de uso de las técnicas de tratamiento de datos para la toma de decisiones. La analítica web es conocida como el procedimiento mediante el cual se obtiene la información relacionada con los usuarios que visitan una página web para realizar un análisis estratégico y optimizar su estadía en el sitio, para lo cual existen varios tipos de herramientas como es el Google Analytics, Omniture y Site Catalyst. En el siguiente mapa que encontramos al lado derecho, se denomina Big Data, una Fórmula 1 que debemos pilotar al servicio de la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Los autores comentan, cuando hablamos de Big Data, nos referimos a las cantidades gigantescas de datos, es decir, los grandes volúmenes de fuentes y características diversas de los datos. Datos que son estructurados y también semiestructurados y no estructurados, denominados variedad, y cuyo almacenaje, procesamiento, explotación son posibles con una agilidad y flexibilidad de los precedentes. Es decir, aquí interviene la velocidad. Son estas las 3 características denominadas las 3 Bs. Son determinantes en Big Data en su concepto original. Posteriormente se han añadido otras B como son el valor, la visibilidad y otras, aparte de las matrices diferentes, como MatACL, que se refiere a Big Data, como el análisis de los datos que fueron ignorados anteriormente debido a las limitaciones de la tecnología. En los siguientes mapas conceptuales que se presentan, se tiene la tendencia en el perfil tecnológico del profesional de la información. Las tecnologías obligan a actualizar las competencias profesionales. En este estudio se analizan cambios tratando de aportar pautas para la mejora curricular. Se
Se habla de habilidades tecnológicas y esos términos que han sido utilizados para examinar diversas ofertas de trabajo publicadas en portales generalistas y para un determinado número de ofertas específicas. De este análisis se han identificado los conocimientos y competencias que deben favorecer la inserción laboral de profesionales, los cuales están relacionados principalmente con el marketing, la gestión y el software para publicaciones web. Esos resultados confirman que la tendencia es positiva en la demanda laboral de las competencias tecnológicas atribuibles a los profesionales de la documentación. En el último mapa conceptual entregado, se trata del uso corporativo de Big Data. Es un artículo en portugués traducido que dice una revisión a la literatura. Nos indica que el Big Data es un acontecimiento tecnológico de procesamientos de grandes volúmenes de datos que ha ganado notoriedad debido a las oportunidades y desafíos en torno a su utilidad en el apoyo de la empresa. También se observaron enlaces temáticos bastante amplios a una serie de empresas en lo relacionado con la comercialización, la salud, el transporte público y la educación, siempre relacionado a una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestra compañera Giovanna. Gracias, ingeniero Nevardo. Dentro de los mapas trabajados tenemos el primero que es Ownership, en español propiedad de los datos grandes del cliente en la Unión Europea, cuasi propiedad como solución comparativa. La propiedad de los datos está siendo considerada como una estrategia comercial, que es necesario cumplir con algunos requisitos para su buen uso y manejo de la seguridad de la información de las personas. El dinamismo de los secretos comerciales es satisfacer las exigencias del mercado de la información. Dentro de los requisitos se encuentra la comercialización y no las bases de datos, logrando demostrar resultados de inversión en esta información y adquirir derechos de propiedad. El siguiente mapa nos habla del uso de Big Data en las estrategias de comunicación corporativa. En este artículo el autor define las características principales y la importancia de Big Data en la comunicación corporativa como estrategia para el posicionamiento de la compañía frente a la competencia. Define 3 hitos importantes que realzan la importancia dentro de estos: la privacidad como factor fundamental, el cual no es afectado por el uso comercial de la información; la hipercontextualización de los mensajes, lo cual permite la segmentación y la caracterización de comunidades; y por último, la aplicación tecnológica de la comunicación, permitiendo el análisis de mensajes, noticias internas y externas en una compañía que permite evaluar y tomar decisiones. Los siguientes mapas trata uno sobre el taller Big Data en Open Analytics, series temporales Cassandra y Spark RDD. Este video corresponde al taller presentado por José Hernández, miembro de eStudy, primer partner en España de Cassandra, y Francisco Javier Pulido, de Explora Data, en el cual se resalta el uso de 2 herramientas para series temporales de Big Data. Cassandra ofrece beneficios superando el uso de Hadoop, gracias a su estructura, ya que se han identificado problemas con Hadoop en cuanto a la persistencia. Esta escribe en disco y los cálculos son iterativos. Dentro de las ventajas del uso de Cassandra está la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a la partición de datos. Y por último, una axiología crítica para un estudio de grandes datos. La axiología administrativa hace referencia al consumo para producir, mantener y normalizar la estructura de poder, permitiendo a los administradores obtener la información necesaria para la elaboración y cambios de políticas que permitan conocer los efectos en una sociedad. En cuanto a la axiología crítica, esta tiene un enfoque de cuestionamiento. Va dirigida a verificar, controlar y evaluar los fundamentos de la investigación de Big Data. Busca examinar los efectos que tal poder obtenido ejercen en la vida de las personas, positiva o negativamente. Este sería el resumen de los, y como conclusión, entonces sigue mi compañero. Muchas gracias, compañera Giovanna. Tenemos que con Big Data es posible llegar a realizar cambios significativos en lo relacionado al modelo de gestión del sector salud. En la medida que se logre focalizar en la calidad y seguridad del paciente, permitirá que éste participe activamente en el proceso de su enfermedad, adoptando mejores hábitos y estilos de vida, con la ayuda de dispositivos interactivos que facilitarán el manejo de dicha información. Como segunda conclusión, se obtuvo es que no tiene presupuesto suficiente para tener a la disposición un clúster que permita realizar la computación paralela sobre el cúmulo de datos de los cuales se quiere recabar información aplicando los algunos programados. No es obstáculo, por cuanto hay plataformas como los servicios de Internet de Amazon AWS que permite ejecutar el modelo MapReduce a un bajo costo y según la necesidad del cliente.
al igual que Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Como tercera conclusión, tenemos que para mejorar el posicionamiento de las compañías, las estrategias que permiten el Big Data en el uso de la información que se obtiene de las comunicaciones corporativas está ocupando un puesto importante, ya que el poder caracterizar a los clientes internos y externos con un solo clic, un manejo o una noticia, permitiendo la toma de decisiones frente a lo que le permite manejar, presentar y mejorar. Una cuarta conclusión, se habla de que Big Data, en combinación con la analítica web, resulta ser el mejor aliado para las organizaciones del siglo XX, en la medida en que se logre la captura, el procesamiento, el almacenamiento y el análisis de los datos en tiempo real. Esto que permita a las empresas puede tomar mejores decisiones en relación a su estrategia de negocio, siguiendo patrones y tendencias estadísticas que le permita ser más competitivas en su entorno globalizado. El Big Data no solo es para grandes empresas, sino también se está utilizando en las pequeñas y medianas. Si bien estas últimas no cuentan con el presupuesto suficiente para su implementación, acuden a contratar los servicios de análisis de la información que producen para la toma de decisiones. Gracias por su atención.